Buenas tardes. Vamos a continuar en esta tarde con la serie de los Salmos. En esta ocasión vamos a tratar el Salmo 103, si quiere usted ir buscándolo. Salmo 103. Mientras usted lo encuentra, ahorita le damos lectura. Quiero comentarle, en este Salmo, este es un cántico exaltando la fidelidad de Dios. Es una alabanza con gozo en la que el salmista David, que es el autor de este Salmo 103, reconoce con un profundo agradecimiento a Dios por los favores recibidos, por las bendiciones obtenidas de parte de Dios para su vida. Y hay dos maneras en las que usted puede agradecer a Dios, en la que usted puede ser agradecido delante del Señor. Número uno es por lo que Dios es. Ser agradecidos a Él por lo que Él es decir, habla acerca de sus atributos, de su carácter, de su misma esencia. Y número dos, lo que Dios hace. Es decir, lo que Dios hace es la manifestación de los atributos divinos a nuestras vidas. Es decir, todas aquellas bendiciones y favores que Dios ha depositado a nuestra vida. Para esto, yo quiero compartir contigo este mensaje, el Salmo 103, un salmo de agradecimiento. Está dividido en 4 partes. Y quiero que leamos primeramente versículos 1 al 5. Y dice así: bendice alma mía a Jehová, a Dios, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bien, pues aquí en estos versículos, 5 versículos, el salmista David, el rey, hay un agradecimiento en su oración, en su alabanza, en su cántico, y habla en primera persona, hablando de sí mismo, y habla justamente con ese agradecimiento que sale y surge desde el interior de su vida, con una sincera actitud delante del Señor, una profunda gratitud. Habla en primera persona, yo le decía, a su alma, ¿verdad? Es decir, de una manera entrañable, en el sentimiento, en la acción de gracias, en relación a Dios mismo, justamente, ¿verdad? Y este autor, el salmista David, refiere este agradecimiento delante de Dios, como yo le decía, desde lo más profundo de su ser, desde lo más íntimo. Por lo tanto, él le llama el alma. Y mire, el hombre ha sido creado por Dios en una manera tripartita, es decir, espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, usted no puede decir, ni nosotros podemos designar diciendo, aquí comienza el alma y aquí termina, y aquí comienza el cuerpo y aquí comienza el espíritu. No, como estamos, nuestro ser íntegro es una sola persona, no podemos separarlo, no podemos dividirlo. Por eso es que Él, ahora nosotros lo entendemos, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Y hay una parte de estas tres que, si usted se acuerda, cuando en la enseñanza de Jesús Él añade algo. Dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Jesús le añade un poquito más. ¿Por qué? Porque está refiriéndose al Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, cuando se refiere al alma, se refiere entonces a lo más íntimo del ser humano, aquella voluntad en sí mismo. El alma es donde interviene o está incluida los sentimientos, las emociones, la voluntad, los sentimientos, etcétera, etcétera. Ahí donde usted decide las cosas. Ahí justamente es lo más profundo del ser humano. Por eso es que David le atribuye esto de lo más interior, lo más íntimo, se lo atribuye al alma. Y por esa razón David proclama este agradecimiento
porque así es de lo más profundo de su ser, ¿sí? Y refiere, hablando del alma, y dice: bendiga mi ser su santo nombre, todo mi ser. Si se fija cómo va, él lo junta, el pensamiento lo une, de manera entonces que el alma es el centro de la vida del hombre. En otras palabras, podemos hablar del corazón. ¿Usted tiene corazón? Y no estamos hablando del órgano vital natural que usted tiene, que le late. No estamos hablando de eso, ¿ya me entendió? Estamos hablando de aquella área o aquella parte en la que usted se conecta con Dios. Por eso la Biblia dice que Dios busca verdaderos adoradores, pero es necesario que estos adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Si se fija aquí, habla entonces Jesús de lo más íntimo del hombre, el espíritu. Entonces no hay una separación. No podemos decir sí o no. O el hombre es natural, carnal, o el hombre es espiritual. Y si es espiritual, entonces por lo tanto su alabanza va a proferirla delante del Señor de una manera como espiritual. Mire, si nosotros le preguntamos a los músicos, a los cantores, directores de alabanza, a los panderistas, y les decimos: ¿fue poco tiempo para ustedes? Van a decir sí. Podemos quedarnos horas y horas y horas y todo el día alabando al Señor, y aunque estén así moviéndose. A ver, párense, ¿cómo le hacen? Y para acá y para allá. Ellos pueden quedar horas y horas y horas, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Me dejan mentir? No, ¿verdad? Pero como tenemos un horario, pues tenemos que restringir. Pero si usted se fija, entonces todas las alabanzas hablan de estas dos cosas: de los atributos de Dios y de la obra o la manifestación de los atributos de Dios. Es decir, lo que Dios es y lo que Dios hace. Hace ratito estábamos cantando que Dios es grande, Dios es clemente, Dios es fiel, Dios es amor. ¿Cuántos de los atributos no estuvimos cantando? De varios, ¿verdad? Estuvimos hablando acerca de las obras de Dios, es decir, la manifestación de lo que es sus atributos, su mismo carácter. Por eso es que entonces David, de su interior desborda y emana ese fluir desde el interior, desde lo más profundo, en un agradecimiento a Dios. Y dice: alma mía, no se te olvide. Y vuelve a exhortarle diciendo, miren, los dos primeros versículos, si usted lo analiza ahí en su Biblia, dése cuenta que menciona 3 veces la palabra bendecir, bendiga. Porque hay algo muy importante encerrado aquí en estos pasajes, en estos versículos. El salmista David tenía muy en claro a quién teníamos que y debemos de alabar y de adorar. ¿A quién? Solamente a Dios, ¿sí o no? Por eso es que tenemos motivos para estar agradecidos. Este salmo es un salmo de agradecimiento. ¿Usted tiene motivos para darle gracias a Dios por lo que Él es y lo que Él hace? A ver, voltee con el que esté junto de usted, dile: no te duermas. Dile, ¿tienes motivos para alabar al Señor? Por lo que Dios ha hecho en tu vida, por lo que Él es en sí. Esta palabra bendecir tiene varias connotaciones, pero aquí justamente en este pasaje, en su escrito original, habla y quiere decir de estar humillados y de arrodillarse en adoración a Dios de una manera muy abundante. Yo le decía y le refería hace ratito acerca de los músicos, de los cantores. Podemos estar horas y horas y horas y horas y no se van a cansar, se lo voy a asegurar. Van a ser 5 o 6 horas y van a decir: ¿ya tan rápido? ¿Por qué? Porque de su corazón hay un corazón agradecido, al igual que usted, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Por eso es que está en este lugar. Ahora fíjate bien, aquel corazón, aquella persona que está agradecida, siempre vivirá de una manera simbólica, postrada ante el reconocimiento de que de todas las cosas que usted tiene, lo que usted posee, el conocimiento que usted ha adquirido viene y proviene de parte de Dios. ¿Usted está agradecido a Dios por ello? Entonces tenemos que mantener esta actitud humilde. Por eso la Biblia dice: al corazón contrito y humillado no lo desprecias tú, Señor, ¿verdad? Esa es la actitud que debemos de tener siempre al acercarnos delante de Dios. El corazón agradecido
siempre se van a mantener al margen de la humildad. Si usted continuamente tiene ese agradecimiento en su corazón, siempre se va a mantener en humildad delante del Señor. Usted no va a decir nunca, jamás va a poder decir, si usted está agradecido, no va a poder decir que lo que usted ha hecho o lo que usted ha adquirido, lo que usted ha logrado ha sido por sus propias manos o por sus propios méritos. No, si usted es agradecido, usted va a decir entonces, Dios fue el que me dio a mi esposa, el que me dio a mi esposo, el que me dio mi trabajo, el que me dio el trabajo, el que me dio la fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Usted ora por su esposa? ¿De veras? Nomás 2, 3 dijeron. Le voy a dar otra oportunidad. ¿Usted ora por su esposa? Así como es. ¿Le da gracias a Dios por ella? ¿Y le da gracias a Dios por el esposo? Así como es. ¿Le da gracias a Dios por sus hijos? ¿Usted le da gracias a Dios por el esposo o la esposa que Dios tiene y está preparando para su hijo, para su hija? Desde el momento en que nace, ya vaya preparando el camino, hermano. Vaya orando, Señor, tú pon enfrente de mi hijo, enfrente de mi hija, aquella persona perfecta, la más adecuada, la más certera, que no lo desvíe, que no se vaya por otro rumbo, que tenga en su corazón una actitud así, así es. Debe orar por sus hijos, debe orar por aquellos si es que se van a casar, pero usted tiene que hacerlo y agradecerle a Dios, porque mire, quiero decirle, papá, mamá, usted no va a escoger por su hijo. Nadie dijo, sí, amén. Pues sí, papá y mamá lo que quieren es, ay, mira, ¿ya te fijaste aquella, mijo? ¿Ya te fijaste aquel? No, mano, le está embarcando usted a cuánto mundo. Ve, déjelo a él, déjelo a ella. Usted no se va a casar con el yerno, con la nuera, ¿verdad que no? ¿Qué dicen, hijos? Aprovechen, se va a decir amén. Y los jóvenes dicen, dale hermano, papá, mamá, papá, déjelos. Usted, su trabajo es orar por ellos y ellos deciden. Entonces usted va a orar agradeciéndole a Dios si se casa bien, y si no, si no también debemos tener este corazón agradecido delante de Dios. Por eso David tenía este corazón lleno de gratitud de todo su ser, bendiciendo a Dios. Dice, bendiga mi ser su santo nombre. El anhelo de David entonces era de que su alma nunca se olvidara de todos los beneficios recibidos de parte de Dios. A David le quedaba muy claro, y él reconocía que lo que él tenía, lo que él poseía, había provenido de parte de la misma mano de Dios. ¿Usted reconoce esto? Cuando el corazón del hombre pierde ese enfoque, ese agradecimiento a Dios por los bienes obtenidos, se comienza a desviar, comienza a distorsionarse, y por ende entonces va a comenzar a agradar a todo mundo y a agradecerle a todo mundo en lugar de agradecerle a Dios. Porque está su corazón distorsionado, está su mente equivocada. Y quiero decirle, aún las cosas que son adversas a su vida, porque usted cuántas veces ha dicho, no, Señor, pues ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué a mí se me descompuso el auto? ¿Por qué se cayó la casa del techo de el techo de mi casa? ¿O por qué esto? ¿Por qué aquello? Usted pregunte y pregunte y pregunte, ¿por qué me sucedió a mí esto? Quiero decirle, la Biblia dice que aún todas las cosas ayudan para bien. Quiere decir que de todo eso, de ese escombro, quizás Dios puede levantar algo nuevo, algo diferente para su vida. Por eso es que usted tiene que estar agradecido con todo lo que pase a su alrededor. Si no, usted se va a extraviar de la verdad. En los versículos 3, 4 y 5 que ya leímos, aquí David refiere justamente esos beneficios. En otras palabras,
él exclama o él canta lo que Dios hace. Número 1, yo quiero ir enumerándose. Véalo ahí en su Biblia y dice ahí, versículo 3, Dios es quien perdona, ¿qué? Fuerte, dígalo. Todas tus iniquidades. Mire, esto tenemos que ponerlo muy bien, tenerlo bien en claro en nuestra vida, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, porque quiero decirle, aquí en la mente es donde usted o gana o vence las victorias. O usted es derrotado también, porque aquí es de la mente. El problema es que muchas veces no creemos a lo que Dios hace, no creemos lo que Dios ha dicho en su palabra. Y viene el problema para el ser humano, aquí en donde, en su mente. Dice, Dios ya ha perdonado todos mis pecados. Entonces, ¿qué razón hay para que usted esté recordando lo que usted hizo en su pasado? ¿Qué quiere decir perdonar? Perdonar quiere decir borrar, olvidar. En el Antiguo Testamento refiere la Biblia diciendo que los sacrificios que se ofrecían, aquellos sacrificios que ordenó Dios, era para tapar, nada más para cubrir el pecado. Es decir, la sangre de aquel animalito inocente que era sacrificada únicamente cubría el pecado. Si usted quitaba esa sangre, quitaba ese sacrificio, el pecado estaba ahí. Pero hoy en el Nuevo Testamento ya no es así. El pecado que usted y yo cometimos no está tapado ni cubierto, está perdonado. En otras palabras, está borrado. Si usted levanta el tapete, ya no hay basura. ¿Me entendió? Por eso es que entonces usted ya no es un pecador, a menos que viva una vida entonces de pecado. Entonces yo no puedo decir otra cosa. Pero usted necesita vivir de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y si la Biblia dice que Él perdonó todas mis iniquidades, entonces usted cuando venga a alabar a Dios y se acerca delante de Dios, no esté pensando lo que usted hizo, lo que usted cometió en su vida pasada. Porque por eso es que muchos no pueden alabar íntegramente a Dios. En su mente hay una lucha, hay una batalla. Y estamos con los ojos cerrados, estamos cantando, aplaudiendo, levantando las manos, y usted no puede. ¿Por qué? Porque se está acordando y viene la condenación a su mente. Ay, si tú estás levantando las manos, no, que muy santo, tú hiciste esto, cometiste aquello, te portaste de esta manera, te portaste mal con tu esposo, con tu esposa, etcétera, etcétera. De manera entonces que aquí en la mente tú vas a poner en práctica lo que dice la palabra. Y si la palabra de Dios dice que Dios perdonó, ya borró y se olvidó de mis pecados, entonces ¿en dónde están? Ya no los tiene. ¿Por qué no voltea con el que está junto de usted? Dígale, ya ves, eres perdonado. Dígale, no se me quede viendo. Ahora, dice aquí, Él es el que perdona todas, sin faltar una de ellas, todas tus iniquidades. Es decir, la iniquidad es la culpa o es el castigo que cada uno de nosotros merecíamos por causa de vivir en un camino perverso o mantenernos en una vida llena de maldad. ¿Sí? Eso es la iniquidad, caminos torcidos en los cuales usted y yo vivíamos. Nos deleitábamos en ellos, ¿se acuerda? Que hasta decíamos, no, si no pecamos el día de hoy no nos sentíamos a gusto. Pero ahora es diferente. Ahora nuestros pecados han sido perdonados. ¿Qué quiere decir? Si usted se acerca con Dios y usted le pide perdón de todos sus pecados, el Señor le va a perdonar sus pecados. Mire, lo malo y lo incongruente hoy en nuestro tiempo, en nuestros días, es que el ser humano, el hombre, ha tratado de perdonar al propio hombre de los pecados que cometió en contra de Dios. ¿Se fija? Yo como ser humano, yo no le puedo perdonar a usted los pecados. Yo no lo puedo absolver. ¿Usted me está entendiendo? La persona que, imagínate que yo ofendo a Dios y voy con Tony. Tony, ¿me perdonas porque ofendí a Dios? Pues él, ¿con qué autoridad puede perdonarme lo que yo le hice a Dios? Él no tiene ninguna autoridad, aunque sea pastor. ¿Me está oyendo? Nada más como 4. Espero que todos estén captando la idea.
El único que puede perdonarle a usted es aquel a quien usted ofendió, que es al Todopoderoso. Por eso la Biblia dice que Jesús está delante del Padre como un abogado a favor nuestro, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Eso es lo que dice en la Biblia, en Primera de Juan. Entonces, nuestro corazón tiene que tener un profundo agradecimiento por todo aquello que Dios nos ha perdonado. Tenemos un motivo para estar agradecidos, ¿no? ¿Usted está agradecido a Dios porque le perdonó? Bien. Número 2, lea lo que dice ahí la Biblia. Dice: Él es el que sana todas tus dolencias. Y la palabra sanar aquí tiene y lleva una connotación en el escrito original que quiere decir reparar, quiere decir arreglar con esmero, cuidado, con un detenimiento, ¿sí? Es como aquel médico, aquel doctor cuando hace una incisión en el enfermo, en aquel necesitado de la intervención quirúrgica. Él comienza a coser la carne, comienza a remendarle con puntadas. Eso es lo que quiere decir la palabra sanar. Comienza a unir la carne con puntadas. Y mire, estas puntadas que Dios hace, el hombre no las puede hacer. ¿Estás de acuerdo conmigo? Acuérdate cuando Dios creó al hombre, lo forma ahí del polvo de la tierra, y el hombre, Dios le dice: ponle los nombres a los animalitos, y comienzan a pasar en pareja los animalitos, y de ahí va la jirafa con el jirafo, y el hipopótamo con la hipopótama, y la tortuga con el tortugo, etcétera. Lo digo de esta manera para que usted pueda entenderlo mejor. Y yo sé que usted tiene la capacidad para hacerlo, ¿verdad que sí? Ahora, cuando terminan de pasar todos los animales y Adán le pone los nombres, pues obviamente él voltea a ver hacia su misma persona y dice: ah, caray, ¿y para mí? ¿Dónde está lo que me toca a mí? Entonces dice la Biblia que para Adán no se halló ayuda, ¿qué? Idónea, no dice errónea. Y dice la Biblia, ve Dios la necesidad, dice: le voy a hacer una ayuda idónea para él. Entonces dice la Escritura que le da un sueño profundo, de manera que se duerme, lo anestesia el Señor. Primer anestesiólogo en la Biblia. Lo anestesia. Y ahí donde está en ese profundo letargo, en ese sueño, dice la Escritura que él hace una incisión, Dios, de un costado de él. Es como cuando a usted le han quitado una pieza dental. ¿A cuántos le han quitado piezas dentales? A mí sí. Yo tengo aquí la evidencia. Tengo un agujerito por aquí. Con la lengua me toco y aquí yo sé que me hace falta una pieza dental. No sé a cuántos ya les ha pasado lo mismo, ¿verdad? Pero mire, el día, y todavía 2 o 3 días después de que a mí me practicaron esta operación, porque fue una operación, yo sentía unas punzaditas aquí, y yo sentía una sensación de que todavía, de que aún traía yo mi pieza dental aquí, pero no la traía. De manera entonces que yo tuve una evidencia. Yo dije: no está, pero parece que está. Yo me estoy dando cuenta de que aquí estaba, porque tengo yo la evidencia. Cuando Adán despierta, lo primero que hace es sentir dentro de su cuerpo. O sea, se ve, hay una evidencia. Y lo único que ve aquí en el costado de su cuerpo es que había habido puntadas. Dice la Biblia que Dios cerró y puso la carne en su lugar. Y eso es lo perfecto. Dios puso la carne en su lugar. Es decir, Dios es el que sana todas mis dolencias. Y es una puntada que solamente Dios lo puede hacer, mi hermano. Cuando el hombre se despierta,
y siente que algo pasó dentro de sí, siente que algo le falta dentro de sí, y le presenta a la mujer Dios y le dice: ella va a ser tu mujer, tu esposa. Que dijo: ah, no, ¿por qué no me das otra? ¿Eso dijo? No. Inmediatamente la versión amplificada dijo: wow. ¿Usted no tiene esa versión amplificada? Se la recomiendo. Dice: wow, voltea Dani, ve a Eva. Y dice: ahora, dice, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, por tanto será llamada varona. Dice: porque del varón fue tomada. ¿Cómo supo? Por revelación de Dios, porque estaba sintiendo que algo le había pasado, algo había hecho Dios dentro de sí. Y quiero decirle, el único que puede suplir esa necesidad que usted tiene dentro de sí es Dios. Y el único que puede sanar sus dolencias y cerrar la carne en su lugar es Dios. No hay nadie más. Es el único que con esmero lo va a cuidar a usted, lo va a proteger. Si su esposo, si su esposa, su pariente no estuvo con usted cuando le hicieron alguna operación, usted estuvo a punto de la muerte y nadie estuvo cerca de usted, quiero decirle, hay alguien que está cerca de usted, que es Dios. Y dice entonces: Él es el que sana todas tus dolencias. Y esta palabra dolencias habla de el dolor, obviamente, pero habla de la enfermedad. Habla de una debilidad que tú tienes, de una angustia. La angustia y la debilidad vienen al corazón, en lo profundo. Por eso es que David dice: alma mía, no se te olvide que Dios es el que sana todas tus dolencias. Dios es el, yo no sé en qué situación se encuentre usted o cómo está usted sintiendo en su corazón al ver a su hijo, al ver a su hija, al ver a su pariente que está lejos de los caminos de Dios. ¿A usted le duele? Pues imagínese al Señor. Hay una dolencia en su corazón. El único que puede sanar ese tipo de dolor, ese tipo de angustia, es Dios, mi querido hermano. Y el único que puede entonces remendarte hasta quedar sano es Dios. Le cuento, hace algunos años atrás, estando mi esposa y yo en la ciudad en una ciudad en Michoacán, estando pastoreando por allá, se acerca una familia, un varón, y me dice: pastor, quiero que ore por favor por mi sobrino. Dice: ¿podemos ir a la casa de él y orar por él? Y dije: vamos. Pero él no me explicó nada de lo que tenía. Él no me explica absolutamente. Este hombre tenía unas llagas grandes, como así de 3 a 5 centímetros, así como ampollas con agua, con un líquido, un fluido. Tenía un fluido, todo su cuerpo estaba así, en su cama, así todo tullido, ¿no? Se movía para acá, le dolía. Cada vez que se explotaba o que reventaba una de estas ampollitas, la agüita que le fluía provocaba que nuevamente le nacieran otras ampollas más donde pasaba esa agüita. Y habían ido a 3 estados de la República, y en los 3 lugares dijeron que era una enfermedad no muy conocida. No sé qué, doctores Barbosa, ¿tú conoces cómo se llama esa enfermedad? No, ni sabía, ya ves. Ya te estoy enseñando algo, hermano. Obviamente vienen y me dicen, pues que dicen que es una enfermedad no conocida, que es incurable, que ni siquiera la conocen. Ah, caray. Y luego me dice, eso me lo dijo después, yo no sabía, porque cuando estamos orando, yo antes de imponer mis manos sobre él, le pregunto: oye, ¿tú crees que Dios es el que te puede sanar? Y me dice: sí, yo creo que Dios me puede sanar. Y luego: ¿tú crees que Dios te puede quitar esa angustia que traes, que tienes? Me dice: sí. Y le hice una serie de preguntas y todo me decía que sí. ¿Y tú crees que el Todopoderoso puede hacer esto en tu vida? Sí, sí creo, yo creo que Dios es así, así, así. Le dije: ¿quieres que ore por ti? Me dice: sí. Impongo mis manos sobre de él, y cuando yo impongo mis manos, los parientes voltean a verse y nomás le hacen así. ¿Qué cree? Pues que era contagiosa. Nunca me dijeron, Así que si usted viene se crea. Al término de la oración, pues nos despedimos y todo. Al día siguiente, temprano por la mañana, me habla
aquel hombre y me dice: ¿sabes qué? Mi sobrino está emocionadísimo, está eufórico que no cabe, anda en la calle casa por casa proclamando y diciendo que ha sanado. Entonces él me dice: ahorita voy a ir por él. Dice: no sea que se me vaya a caer por ahí, voy a andar con él. En la tarde que lo veo me dice: ¿qué crees, pastor? Digo: ¿qué pasó? Pues sí, efectivamente estaba él diciendo de casa en casa que ya él estaba sano, pero él estaba diciéndole a la gente: la Virgen María sanó mi vida. ¿Sabe qué le pasó a los 15 días? No se murió. Le regresó aquello que tenía, hermano, pero peor. ¿Y sabe por qué? Porque le quiso atribuir a un ser humano lo que solamente a Dios le pertenece. Quiero decirle: toda persona, todo ser que ha tocado la tierra es un ser humano. Pero con excepto de Jesucristo, Él fue el único que murió pero resucitó. Todos los demás quedaron en la tumba. Por eso dice la Biblia que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, nadie más. ¿Quién es el único que sana todas mis dolencias? Yo no le puedo pedir a un hombre: sáname. A veces viene la gente diciéndome: pastor, ora por mí para me sana. Le digo: no, pues ni que fuera chamán o qué. Yo no te puedo sanar. Yo no tengo esa habilidad. El único que puede sanarte, mi hermano, mi hermana, es Dios. El hombre, por más usado por Dios que sea, Él no te puede sanar. Dios puede usar al hombre para que tú obtengas tu sanidad, es muy diferente. Pero el que te sana es Dios. No se te olvide. Por eso David dijo: alma mía, no se te olvide. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el único que puede repararte de tal manera de poder dejarte como nuevo. La Biblia dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y así dice aquí: todas son hechas nuevas. Es el único que puede. El hombre no puede hacer eso, le corresponde a Dios. Número 3. Léalo conmigo. Dice: el que rescata del hoyo tu vida. Y rescatar nos habla de una liberación, nos habla de una redención. Es decir, rescatar o redimir quiere decir volver a comprar o comprar de nuevo. Usted y yo, por el simple hecho de ser creación de Dios, pertenecemos a Dios. Dice la Biblia en el Salmo 100 que todo lo que en el mundo hay y el mundo le pertenecen a Él, ¿sí o no? Entonces, por ende, entonces, de que como somos creación de Dios, somos hijos de Él en la cuestión de la creación. Pero todo aquel que recibe a Dios en su corazón y pide perdón por sus pecados, Él lo toma como hijo suyo. No sé si me estoy dando a entender. De manera entonces que te vuelve a comprar. Y ha dicho: tú eras mío por creación, pero ahora eres mío por redención, porque yo he comprado con un precio tu vida. Y el precio fue la sangre preciosa de Jesús. ¿Sí o no? Ahora dice aquí: el que rescata del hoyo tu vida. Del hoyo. Esto estamos hablando. Hay una connotación aquí en la escritura. En su escrito original quiere decir el que te saca de la prisión, el que te rescata de la mazmorra, del pozo o de un estilo de vida que llevabas en corrupción. ¿Cuántos se acuerdan de lo que eran antes? Nada más como 2 o 3. ¿Y los demás qué pasó? ¿Usted se acuerda de cómo era antes? ¿Es malo acordarse de lo que usted era antes? No. Es una evidencia. Si usted ve cómo es ahora, es una evidencia para un motivo también para ser agradecidos delante de Dios. Decir: Señor, yo era así, estaba así, pero ahora soy diferente, soy una nueva criatura. Tú me has rescatado del hoyo, del fango, de aquel pozo en el que yo me encontraba. Quiero decirle: Dios nunca llega tarde. Dios siempre va a llegar en el momento más exacto. Y Él está listo y presto para rescatarte,
para redimirte, para traerte así. Si tú caes en el pozo, quiero decirte, es porque tú así lo has decidido. Hay varios caminos, está la encrucijada ahí y tú decides. La encrucijada es un cruce de caminos. Está uno aquí, otro acá. Y tú decides en cuál de los 3, de los 4, de los 5 vas a andar. Y si en tu caminar, en tu travesía por la vida, te caes en un hoyo, es porque tú lo decidiste, porque tú has decidido caminar ahí. Quiero decirte, si tú estás en el camino de Dios, no hay pierde. En el camino de Dios no puedes caer en el hoyo. Amén. Por eso que le estoy diciendo que Él es el que rescata. El único que lo puede hacer es Dios. Si te sientes como en una prisión espiritual, que estás como en la mazmorra, o has estado viviendo en un estilo de vida en el cual a Dios no le agrada, y te sientes en el hoyo, y tú piensas y dices, pues es que he tocado fondo, me estoy hundiendo cada vez más y más. Quiero buscar a Dios, quiero servir a Dios, quiero acercarme a Él, pero hay algo que me detiene. Quiero decirte, el único que puede sacarte de esa situación es Dios. Pero necesitas voltear a ver a Dios y ser agradecido. Una vez que te extienda la mano, dile: Señor, gracias. Tenemos otro motivo más para estar agradecidos, ¿sí o no? Número 4, dice: el que el que te corona de favores y de misericordias. Y aquí en el original, cuando habla de corona, esto quiere decir que Dios te va a encerrar como en un círculo, va a circundarte, ¿sí? Y te va a proteger. Esto es lo que quiere decir la corona. ¿Para qué parte del cuerpo fue diseñada la corona? ¿Para la espalda? ¿Para las piernas? ¿Para dónde? Para la cabeza, para que todo el mundo lo vea, para que cualquier persona que voltee a ver a otra persona que trae una corona lo observe y que pueda decir: mira qué bonita corona trae, qué bonito adorno posee tal o cual persona. Por eso fue diseñada para la corona. Esto es lo que hace Dios entonces a nuestra vida. Él nos corona. ¿De qué? De favores. Y hay una connotación aquí. Cuando dice la Biblia favores, está hablando de un embellecimiento con benevolencia y favor. O sea que los bienes de Dios nos embellecen. ¿Cuántos están bellos? Aunque sea por fe, dígalo. Quiere decir entonces que cuando alguien ve su vida y observa su cabeza de una manera simbólica, está viendo que la corona que Dios ha puesto en usted, la benevolencia y el favor que está delante de usted. Lo pone esa corona con favores, se lo pone con misericordias, y la misericordia es compasión, es ternura, ¿sí? Es como cuando aquella madre que está embarazada. ¿Cuántas mujeres están embarazadas aquí? Tú estás embarazada. ¿Quién más? ¿Tú quieres estar embarazada? ¿Cuántas estuvieron algún día embarazadas? ¿Se acuerda? Qué bonito fue. Mira, eso es lo que quiere decir esta palabra cuando dice: me corona con misericordias. Es como cuando la mamá está con ternura acariciando a aquel bebé. O usted, cuando estaba ahí el bebé en su vientre, se movía y le decía: chamaco, y le pegaba. ¿Verdad que no? Aquella madre lo hacía con: mira, se está moviendo. Hasta se lo festejaba, ¿verdad? Y este chamaco va a ser tremendo, decía. No deja de moverse. Y usted con ternura dice: te estamos esperando, mi amor, mi hijo, mi hija. Mire, quiero decirle algo, madre, padre. En el momento en que usted, mujer, queda embarazada, que la simiente de su esposo fue depositada en usted, Dios automáticamente ya sabe lo que va a ser su hijo, niño o niña. Ya tiene el sexo en sí. Entonces usted no tiene que estar orando: que sea niño, que sea niño, que sea niño. Porque por más que ore y por más que decrete, si Dios quiere que sea niña, ¿qué? Sabe.
Y ya muchos hasta compran todo para, es un niño, porque tiene el deseo de un niño, y ándele, sale niña. ¿Qué pasó ahí? ¿Usted qué es lo que tiene que hacer? Darle gracias a Dios. Una vez que usted ya está embarazada, mujer, diga gracias, Señor. Y cuando usted ore por su bebé con ternura, usted va a decir: seas lo que seas, te estamos esperando, nada más no te pases de los 9 meses. Eso es lo que debe usted hacer, mujer. Estar agradecido a Dios porque Dios le dio un bebé, Dios le dio ese privilegio para ser madre. ¿Sabía que es un privilegio? Un privilegio que jamás los hombres sabremos lo que es ser madre. ¿O qué, Tony? Jamás, aunque decrete por fe. Usted, varón, no sabrá. El privilegio se lo dio Dios a la mujer. ¿Sí o no? Ahora fíjate bien, entonces Dios está poniendo coronas. Por eso la Biblia dice que la mujer es la corona. ¿De quién? ¿De quién? Del marido. Sabe 2 veces. Ay, mujer. Yo ahorita estoy dando las enseñanzas a los parejas de novios, y ese es justamente lo que estoy tratando ahorita. La mujer, corona del varón, imagen de Adán. ¿Qué tanta benevolencia has manifestado tú como corona, mujer? Bueno, no me quiero salir del tema, pero si Dios te habló, ahí déjalo. Entonces Dios es el único que puede embellecerte con esa compasión, con esa misericordia, con ternura, con esa ternura que se le puede brindar o tratar como a este infante indefenso. Tenemos entonces otro motivo para agradecer y ser agradecidos con Dios, ¿verdad? Número 5 dice: el que sacia de bien tu boca. Y saciar quiere decir llenarte de satisfacción, darte en abundancia o colmarte hasta que quedes satisfecho. ¿Sabes quién es el único que puede llenarte y satisfacerte? Dios. El problema para el hombre es que a veces el mismo hombre busca esa satisfacción en otro hombre, en otra mujer. Ese hueco que tienes, esa necesidad que tienes, Dios es el único que puede llenarla. Tú tienes necesidad física, ¿cuántos tienen hambre? Cuando tú vas ahí al Sirlón Atascade, perdón, Stockade, ¿a qué vas? ¿A qué vas? Es un lugar donde venden, te ponen ahí un buffet de ensaladas, de sopas, cremitas, postres, platillos fuertes. Entonces, el que va a ese lugar ya va con el pensamiento de ¿qué? De quedar hasta acá. ¿Sí o no? Si no, entonces ¿a qué va? No, usted no va a decir: qué bonita verdura, qué bonito. No. Usted va a comer y vas a salir de ahí lleno, satisfecho, y diría yo doble. Es lo mismo, miren, las cuestiones de Dios. Por eso la Biblia dice: Él es el que sacia de bien tu boca. Y cuando la palabra de Dios habla de la boca, aquí en este pasaje habla de la connotación hebrea de la palabra ada o adi. Cualquier otra palabra que se derive de estas menciona y quiere decir exactamente lo mismo, que habla de un ornamento, es un adorno. En otras palabras, Dios está adornando, te sacia tu boca con adornos, con vestiduras, con atavíos, y quiere decir con ropa de gala. Usted cuando vino hoy, estando en su casa, usted pensó y dijo: voy a ir a alabar a Dios, voy a tener un encuentro con Dios, y usted a su punto de vista se vistió de gala, ¿o no? Bueno, eso quiero pensar, que usted lo hizo de esa manera. Usted escogió la ropa, dijo: como voy a ir a tener un encuentro con mi Dios, me pongo esta ropa.
A lo mejor para ustedes la ropa de gala, a lo mejor para mí no. O a lo mejor la ropa que yo traigo para usted no es la ropa de gala, etcétera. Pero lo que Dios está viendo es lo que hay en su corazón, hermano. Porque cada quien tenemos diferentes necesidades y diferentes posibilidades, ¿no es así? Entonces, cuando dice saciar la boca, está hablando de esta vestidura, de un adorno en la boca. Por eso la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, del profundo de tu ser. Cuando tú vas a alabar a Dios, lo profundo que hay en tu corazón, por eso el salmista dice: alma mía, bendice a Jehová. Y luego dice: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas, ¿qué? Como las águilas, como el águila. El que tenga oídos para oír, oiga. Esos que andan de rayitas rojas y blancas. Ahí le dejo, la revelación es para los... Y rejuvenecerse, estamos hablando, la Biblia habla del renovarse, del ser restaurado, reconstruido, o en otras palabras, ser nuevo. ¿Cuántos están agradecidos a Dios porque Dios lo ha hecho nuevo a usted? Quiero decirte entonces, el único que puede llenarte hasta saciarte es Dios. Lo demás que tú quieras implementar en tu vida va a ser algo vacío, algo hueco, o algo que te va a provocar insatisfacción. Dios entonces es el único que puede adornarte en tu vida con sus bienes, con sus bendiciones, con las cosas agradables. Toda buena dádiva, dice la Biblia, y todo don perfecto desciende de lo alto, no de nadie más. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, Dios es el único que puede adornarnos o ataviarnos hasta rejuvenecer. Reconocer que Dios nos ha favorecido es resultado de un corazón agradecido. Versículos 6 al 10. Note usted cómo dice ahí: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Y dice el salmista, el verso 8: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Hasta ahí le dije, ¿verdad? Bien, en estos versículos David habla de lo que Dios es decir, de los atributos. Si usted se fijó, de los versículos 1 al 5, habla de la manifestación de los atributos de Dios, es decir, lo que Dios hace. Ahorita, entonces, en los versículos 6 al 10, habla de lo que Dios es. Y siempre en la Biblia van de la mano lo que Dios es con lo que Dios hace, o viceversa. Detrás de las grandes obras existe un Dios grande. Y a un lado de los beneficios siempre estará el benefactor. David, en estos versículos, él hace resaltar algunos de los atributos de Dios, o sea, parte del mismo carácter de Dios. Mire, yo le digo que algunos, porque no son todos, evidentemente. Si usted se fija, versículos 6 y 7, primeramente habla de lo que Dios hace. Dice: Jehová es el que hace. Y luego dice: ha manifestado sus obras. ¿Se acuerda que yo se lo recalqué con el sonido de mi voz? Esto es las maravillas de Dios, sus señales, sus prodigios. Pero en el versículo 8, léalo, y aquí menciona 4 atributos divinos. Número 1 dice: misericordioso, es decir, que Dios es benigno
y es compasivo, lleno de todo amor. Esto es ser misericordioso. ¿Tenemos motivos para darle gracias a Dios por lo que Él es? Él es misericordioso. Tanto así que dice la Biblia que no nos va a pagar conforme a nuestras obras. No nos ha dado conforme a nuestras iniquidades. Después viene el atributo número 2 que dice: Dios es clemente. Y clemente quiere decir que es benévolo, que es apacible, lleno de gracia. Otro motivo para estar agradecidos con Dios. Hay gente que dice: pues no sé orar, no sé qué decirle. Hermano, tantas cosas que puedes tú darle gracias a Dios. Ese es orar. Atributo número 3 dice ahí que Dios es lento. ¿Pero lento en qué? ¿O hacia qué? Dice lento para la ira. Es decir, que Dios es paciente. Dios es tardo en airarse, que no prolonga su enojo o su molestia. Y número 4 dice que Dios es grande en misericordia. Grande, es excelso, es magnífico. Quiere decir en tamaño, es poderoso. ¿Tú le das gracias a Dios porque Él es poderoso? Porque aún antes de que tú profieras o refieras una palabra o una petición, alguna oración a Dios, Dios ya sabe lo que vas a decir. Él es poderoso. Versículos 9 y 10, justamente aquí habla de la manifestación de los atributos mencionados anteriormente, los 4, ¿verdad? Que Dios no contenderá para siempre, que no guardará el enojo y que no nos dará conforme a nuestras iniquidades, no nos pagará conforme a nuestros pecados. En otras palabras, Dios es Dios y Él nunca cambiará. Reconocer que Dios nos ha favorecido es resultado de un corazón agradecido. Versículos 11 al 18. Dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto más lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Dios de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obras. Mire, en estos versículos el salmista aquí hace resaltar lo que Dios hará. Hace resaltar parte de la manifestación de los atributos de Dios, pero menciona también una actitud que debe de mantener en el corazón del hombre. Y esta actitud yo se la hice resaltar con el tono de mi voz. Es el temor a Dios. ¿Cuántas veces aparece ahí el temor a Dios? Los que le temen, 3, 4 veces, ¿verdad? La Biblia dice en Eclesiastés, no lo busque, yo se lo menciono. Dice: porque el fin de todo discurso es el temor a Dios y guardar sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Le recalco, versículos 11, 13 y 17, aquí menciona el salmista las obras de Dios, la acción como producto de sus atributos, pero ¿con quiénes? Con aquellos que temen a Dios, que han dispuesto su corazón para guardar sus mandamientos. ¿Qué quiere decir? Que el que teme a Dios, eso no le va a permitir pecar contra Dios. Por lo tanto, entonces el temor a Dios es fundamental para alcanzar el favor de Dios.
Si no hay temor a Dios, no podemos ser agradecidos. ¿Sabía usted? No podremos guardar los mandamientos si no hay temor a Dios. No podemos entender por qué los atributos de Dios en nuestras vidas. En los versículos 14 y 15, aquí resalta el salmista la condición real del hombre sin Dios. La condición real del hombre que no teme a Dios. Si tú no tienes temor a Dios, si tú no eres agradecido delante de Dios, vas a ser meramente como el polvo. Así lo dice. Sin temor a Dios, entonces vamos a ser como cualquier otra parte de la creación de Dios. Si no hay temor a Dios, no hay agradecimiento, seremos como aquella flor que hoy es y mañana ya no es. Seremos como la hierba del campo, eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Reconocer que Dios nos ha favorecido es resultado de un corazón agradecido. Por último, versículos 12 al 18, por favor. Con esto terminamos. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. El salmista concluye este cántico, esta alabanza, de la misma manera como inició, bendiciendo a Dios. En los primeros versículos habla 3 veces de bendecir a Dios. En estos últimos versículos habla 4 veces, exaltando lo que Dios es y lo que Dios hace. Quiero decirle, hermano, el agradecimiento va ligado a los beneficios de Dios, a sus bendiciones. Tenemos motivos ahora para agradecer a Dios, ¿sí o no? Yo quiero decirle, usted no debe buscar a Dios por lo que Él hace en su vida. Busque a Dios por lo que Él es, y lo demás va a ser ganancia para nuestra vida. Por eso el salmista David dice, alma mía, inicia y termina con la misma expresión. Es decir, de lo profundo de su ser, de lo más íntimo, ese agradecimiento tiene que brotar entrañablemente, es decir, desde sus entrañas. Su agradecimiento tiene que ser siempre con una actitud humilde, temerosa de Dios. Quiere decir postrarte entonces y rendir todo lo que tú eres. Darle gracias a Dios siempre por lo que Él es y lo que Él hace. Te pregunto, si Él no hiciera algo en tu vida, ¿aún así serías agradecido? Reconocer que Dios nos ha favorecido es resultado de un corazón agradecido. Cierre sus ojos. Le voy a pedir que ahorita no se mueva, no salga. Yo sé que ya es un poco tarde, pero yo se lo voy a pedir de favor. Y yo quiero pedirle, si usted puede, ¿por qué no hacer de su silla un altar? Póstrese. Usted dice, yo quiero estar sentado, quédese sentado. Si usted dice, yo quiero ponerme de pie, póngase de pie. Pero mantenga una actitud de agradecimiento, por favor. Tomemos unos minutos. Hay muchos motivos para darle gracias a Dios, para agradecerle. Yo no sé cuál es la situación en la que tú te encuentres, cuál es la situación en la cual tú estás atravesando, pero quiero decirte, Dios la conoce. Él sabe que tú has venido a este lugar porque tienes hambre de Él, y Él sabe que no es ninguna coincidencia que tú estés hoy en este lugar.
pero tienes que mantenerte con esa actitud de reverencia delante de Dios. Por eso es que yo te pedí que no te movieras. Por unos momentos, agradécele al Señor. Tienes a tu esposo, a tu esposa ahí a tu lado, o a lo mejor no. Aún así, dile: gracias, Señor, por mi esposo. Gracias, Señor, por mi esposa. Gracias, Señor, por mis hijos, por los que tú me vas a dar, por mis nietos. Tú eres hijo de familia, dile: gracias, Señor, por mis padres, porque ellos se han esforzado, ellos han manifestado su interés hacia mí, al darme y otorgarme su tiempo para llevarme y traerme a la escuela, para suplir la necesidad y pagar la colegiatura. Gracias, Señor, por mi papá. Gracias por mi mamá, Señor, porque se esfuerza. Y esto es beneficio, esto es bendición para mi vida. Gracias, Señor, porque tú nos has coronado. Tú has sanado, Señor, nuestros corazones. Has rescatado de la vana manera de vivir nuestras vidas, de ese hoyo. Yo te doy gracias, porque antes vivíamos de una manera pecaminosa, pero hoy tú has perdonado nuestros pecados. Y quiero decirte, si tú no le has pedido perdón a Dios por todos tus pecados, no te estoy diciendo que se los confesaste a alguien, no, que si tú le pediste perdón a Dios por tus pecados, hoy es el día que tú puedes hacerlo. Abre tu boca y dile: gracias, Señor, perdóname. Gracias, Señor, yo quiero ser agradecido siempre en mi vida, en el nombre de Jesús. Póngase de pie, por favor. Yo voy a pedirle que usted le ofrezca a Dios una ofrenda de aplausos en agradecimiento. Podemos decir sí o no: el hombre es natural, carnal, o el hombre es espiritual. Y si es espiritual, entonces por lo tanto su alabanza va a proferirla delante del Señor de una manera como espiritual. Mire, si nosotros le preguntamos a los músicos, a los cantores, directores de alabanza, a los panderistas, y les decimos: ¿fue poco tiempo para ustedes? Van a decir: sí. Podemos quedarnos horas y horas y horas y todo el día alabando al Señor, y aunque estén así moviéndose. A ver, párense, ¿cómo le hacen? Y para acá y para allá. Ellos pueden quedar horas y horas y horas, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Me dejan mentir? No, ¿verdad? Pero como tenemos un horario, pues tenemos que restringir. Pero si usted se fija, entonces todas las alabanzas hablan de estas dos cosas: de los atributos de Dios y de la obra o la manifestación de los atributos de Dios. Es decir, lo que Dios es y lo que Dios hace. Hace ratito estábamos cantando que Dios es grande, Dios es clemente, Dios es fiel, Dios es amor. ¿Cuántos de los atributos no estuvimos cantando? De varios, ¿verdad? Estuvimos hablando acerca de las obras de Dios, es decir, la manifestación de lo que es sus atributos, su mismo carácter. Por eso es que entonces David, de su interior desborda y emana ese fluir desde el interior, desde lo más profundo, en un agradecimiento a Dios. Y dice: alma mía, no se te olvide. Y vuelve a exhortarle diciendo, miren, los dos primeros versículos, si usted lo analiza ahí en su Biblia, dése cuenta que menciona 3 veces la palabra bendecir, bendiga. Porque hay algo muy importante encerrado aquí en estos pasajes, en estos versículos. El salmista David tenía muy en claro espíritu, alma y cuerpo. Y hay una parte de estas 3 que, si usted se acuerda, cuando en la enseñanza de Jesús Él añade algo. Dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Jesús le añade un poquito más. ¿Por qué? Porque está refiriéndose al Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, cuando se refiere al alma, se refiere entonces a lo más íntimo del ser humano, aquella voluntad en sí mismo. El alma es donde interviene o está incluida los sentimientos,
las emociones, la voluntad, los sentimientos, etcétera, etcétera. Ahí donde usted decide las cosas, ahí justamente es lo más profundo del ser humano. Por eso es que David le atribuye esto de lo más interior, lo más íntimo, se lo atribuye al alma. Y por esa razón David proclama este agradecimiento, porque así es de lo más profundo de su ser, ¿sí? Y refiere, hablando del alma, y dice: bendiga mi ser su santo nombre, todo mi ser. Si se fija cómo va, él lo junta, el pensamiento lo une, de manera entonces que el alma es el centro de la vida del hombre. En otras palabras, podemos hablar del corazón. ¿Usted tiene corazón? Y no estamos hablando del órgano vital natural que usted tiene, que le late. No estamos hablando de eso, ¿ya me entendió? Estamos hablando de aquella área o aquella parte en la que usted se conecta con Dios. Por eso la Biblia dice que Dios busca verdaderos adoradores, pero es necesario que estos adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Si se fija aquí, habla entonces Jesús de lo más íntimo del hombre, el espíritu. Entonces no hay una separación. No puedo, ¿a quién teníamos que y debemos de alabar y de adorar? ¿A quién? Solamente a Dios, ¿sí o no? Por eso es que tenemos motivos para estar agradecidos. Este salmo es un salmo de agradecimiento. ¿Usted tiene motivos para darle gracias a Dios por lo que Él es y lo que Él hace? A ver, voltee con el que esté junto de usted, dile: no te duermas, dile, ¿tienes motivos para alabar al Señor? Por lo que Dios ha hecho en tu vida, por lo que Él es en sí. Esta palabra bendecir tiene varias connotaciones, pero aquí justamente en este pasaje, en su escrito original, habla y quiere decir de estar humillados y de arrodillarse en adoración a Dios de una manera muy abundante. Yo le decía y le refería hace ratito acerca de los músicos, de los cantores. Podemos estar horas y horas y horas y horas y no se van a cansar, se lo voy a asegurar. Van a ser 5 o 6 horas y van a decir: ¿ya tan rápido? ¿Por qué? Porque de su corazón hay un corazón agradecido, al igual que usted, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Por eso es que está en este lugar. Ahora fíjate bien, aquel corazón, aquella persona que está agradecida, siempre vivirá de una manera simbólica, postrada ante el reconocimiento de que de todas las cosas que usted tiene, lo que usted posee, el conocimiento que usted ha adquirido viene y proviene de parte de Dios. ¿Usted está agradecido a Dios por ello? Entonces tenemos que mantener esta actitud humilde. Por eso la Biblia dice: al corazón contrito y humillado no lo desprecias tú, Señor, ¿verdad? Esa es la actitud que debemos de tener siempre al acercarnos delante de Dios. Buenas tardes. Vamos a continuar en esta tarde con la serie de los salmos. En esta ocasión vamos a tratar el Salmo 103, si quiere usted ir buscándolo. Salmo 103. Mientras usted lo encuentra, ahorita le damos lectura. Quiero comentarle, en este salmo, este es un cántico exaltando la fidelidad de Dios. Es una alabanza con gozo en la que el salmista David, que es el autor de este Salmo 103, reconoce con un profundo agradecimiento a Dios por los favores recibidos, por las bendiciones obtenidas de parte de Dios para su vida. Y hay dos maneras en las que usted puede agradecer a Dios, en la que usted puede ser agradecido delante del Señor. Número uno es por lo que Dios es. Ser agradecidos a Él por lo que Él es decir, habla acerca de sus atributos, de su carácter, de su misma esencia. Y número dos, lo que Dios hace. Es decir, lo que Dios hace es la manifestación de los atributos divinos a nuestras vidas. Es decir, todas aquellas bendiciones y favores que Dios ha depositado a nuestra vida. Para esto, yo quiero compartir contigo este mensaje, el Salmo 103, un salmo de agradecimiento. Está dividido en 4 partes.
quiero que leamos primeramente versículos 1 al 5. Y dice así: bendice alma mía a Jehová, a Dios, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bien, pues aquí en estos versículos, 5 versículos, el salmista David, el rey, hay un agradecimiento en su oración, en su alabanza, en su cántico, y habla en primera persona, hablando de sí mismo, y habla justamente con ese agradecimiento que sale y surge desde el interior de su vida, con una sincera actitud delante del Señor, una profunda gratitud. Habla en primera persona, yo le decía, a su alma, ¿verdad? Es decir, de una manera entrañable, en el sentimiento, en la acción de gracias, en relación a Dios mismo, justamente, ¿verdad? Y este autor, el salmista David, refiere este agradecimiento delante de Dios, como yo le decía, desde lo más profundo de su ser, desde lo más íntimo. Por lo tanto, él le llama el alma. Y mire, el hombre ha sido creado por Dios en una manera tripartita, es decir, espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, usted no puede decir, ni nosotros podemos designar diciendo, aquí comienza el alma y aquí termina, y aquí comienza el cuerpo y aquí comienza el espíritu. No, como estamos, nuestro ser íntegro es una sola persona, no podemos separarlo, no podemos dividirlo. Por eso es que él, ahora nosotros lo entendemos, ¿verdad?